Bueno, en una planta depuradora hemos visto que se retiran sólidos de un montón de lugares, ¿tá? De las rejas, las arenas que están lavadas en lo posible, aceites y grasas, todos esos son barros crudos que son más riesgosos y se envían a algún tipo de deposición final. Luego tenemos barros primarios antes del tratamiento secundario y barros purgados del tratamiento biológico. Esos barros se los procesa de distintas maneras para después poder estabilizarlos, o sea, matar patógenos, disminuir la cantidad y darle una deposición final. Entonces, los objetivos del tratamiento de barro es reducción de patógenos, reducción del volumen, disposición final o reuso beneficioso, que sería la agricultura o mejora de suelo o para forestación. Los principales procesos utilizados son el espesado, la digestión aeróbica o anaeróbica, siempre hablamos de lodos, y la deshidratación. El espesado tiene el objetivo de reducir también el volumen de barro, porque en general en la salida de un sedimentador la concentración de barros o materia seca es alrededor del 0,7%, o sea, es 99,3% de agua. Por más que nosotros nos paramos delante de la recirculación o de la purga, parece que hubiera más barro, ¿no es cierto? Pero bueno, después vamos a ver el agua en los barros que está distribuida de distintas maneras. Entonces, a veces parece que hay mucha más materia seca y cuando lo secamos realmente nos damos cuenta que el contenido es muy alto. Cuando los barros son muy viejos, es probable, así como en vez de haber 6.000 miligramos por litro en el reactor, hay 13.000, aquí es probable que haya 1, y pico %. O sea, cuando hay mucho barro y está mineralizado, la concentración aumenta también. Y uno el volumen ve que es un poco más, pero en realidad es mucha cantidad de barro. Pero lo normal es este valor en la salida del sedimentador. Esto es generalmente, si tuviéramos 3.500 miligramos de sólidos totales en el reactor, esto sería el doble. ¿Está bien? O sea, en el reactor tenemos entre 0,3 y 0,6% de barro, de materia seca. Eso en general, si la recirculación es 1, se duplica. Y el otro día explicaban, hay una cosa que ustedes tienen que comprender. Supongamos que al sedimentador llega el caudal de entrada más una recirculación que es igual al caudal de entrada, llega una concentración de barros de 2Q, o sea, 2 caudales de entrada. El efluente sale limpio, no se lleva ningún barro, para simplificar, todo sale por la recirculación y si es 1 a 1, la recirculación es 1Q, que dice que todo el barro que estaba en 2Q sale en 1Q, sale al doble de la concentración. ¿Está bien? Esa es la más fácil. Después, si es 50%, la cuenta es un poco más compleja. ¿Tá? Pero en general, cuando uno tiene 100% de recirculación, o sea, caudal igual, recirculación igual a entrada, duplica, si el sedimentador está andando bien, el contenido de barro que había en el reactor en la salida. ¿Está bien? Pero eso es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo del espesado es concentrarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque el espesado se usa solo para reducir volumen para los procesos que vienen después, para que cuesten menos plata, en definitiva. O es un filtro de banda más chiquito, o es un digestor más chiquito. ¿Tá? Y parece una pavada, pero si yo paso, fíjense, de 0,5% de materia seca a 3% en el espesado, estoy achicando el equipo que sigue 6 veces. Es un montón. En hormigón, o en el filtro de banda, o en centrífuga, lo que sea. Y el barro proveniente de un sistema de lodos activados o lodo secundario es bastante más difícil de espesar o deshidratar que un lodo primario. El lodo primario en general se alimenta mucho más fácil y es más fácil de aumentar la materia seca. Cuando está mineralizado, como en la aireación extendida de barro un poco viejo,
es un poquito más fácil, sedimenta un poco mejor, pero igual es más complicado que el primario, ¿no? Los principales equipos usados como espesadores son espesador a gravedad, que es lo que tienen ustedes, otro que es espesador de banda, que en realidad surge de un filtro de banda, ¿no? El principio es el mismo. DAF, que es flotación, que yo les dije es un sistema que ahora quizás no tanto, pero durante muchos años fue muy utilizado como para espesar, porque da un barro de 4%, que es bastante espeso, pero es caro en energía. Y las centrífugas, que son horizontales en general, los decantes. En general el espesador por gravedad, la mayoría tiene un diseño parecido a esto, es como un sedimentador secundario, lo único que tiene abajo más barras que hacen que el lodo se pueda mover y que el agua pueda subir más fácilmente. Y la idea, como le dije antes, es que esto sea más espeso y aquello sea lo más limpio posible, ¿tá? Esa es una imagen también parecido. Bueno, y nosotros es lo que nosotros tenemos, no usamos, usamos bastantes espesadores a gravedad y tenemos en general solo barros biológicos, ¿tá? En un espesador a gravedad se puede elegir poner algún polielectrolito o coagulante o no. Yo en alguna planta lo he recomendado, mejora la calidad del espesado y es más materia seca, más fácil las etapas siguientes, ¿no? Si han hecho digestores un poco chicos y uno le pone un polielectrolito al espesador y funciona bien y logra ganar 1 o 2%, va a tener más tiempo de residencia en la etapa siguiente, ¿tá? Suelen ser circulares y ya dijimos similares a un sedimentador secundario, y el barredor de fondo tiene que permitir el ascenso del agua liberada, por eso que tiene, a diferencia de los sedimentadores secundarios que no quieren perturbar nada, estos tienen como barras que van como cortando el lodo y permiten el ascenso del agua que se separe, ¿tá? Son diseñados igual que los sedimentadores secundarios en base a carga hidráulica y carga de sólidos, o sea, uno tiene que saber no solo cuántos metros cúbicos le llegan por área, sino cuántos kilos de barro el que lo diseña, digamos. Si ustedes, si quieren corroborar que el diseño está bien, pueden hacer ese cálculo también. Y suelen espesar en general de 0,7 a 1, que es lo que les entra de la purga, hasta 3, no mucho más de eso, ¿tá? El barro en general debe permanecer un tiempo, no es bueno que permanezca demasiado tiempo porque se empieza a levantar, se vuelve anaeróbico y pasa lo mismo que pasa en los sedimentadores secundarios, que empieza a subir por desnitrificación o por anaerobismo, o sea, sube por gas metano o por gas nitrógeno, pero sube y me da un efluente malo, digamos, ¿tá? Siempre es bueno que esté compactado en el fondo. Después, hay otro tipo de espesado que se llaman espesadores de banda, y tienen un principio similar a la primera parte de un filtro de banda. Estos se usan muchísimo y luego suelen tener estos, se les pone polielectrolito, no andan sin polielectrolito, tienen también como el filtro de banda algunos separadores, y en definitiva el agua se va cayendo como en la banda del filtro por ahí abajo, y la torta se va secando y después se bombea con bomba de desplazamiento positivo. Bueno, es más o menos lo que he explicado. Y los espesadores de banda cuentan, uno puede hacer que la velocidad de la banda sea menor, por lo tanto secan más, o si lo hace más rápido le dan menos tiempo que seque, ¿tá? De acuerdo, a veces se pueden pasar y después para las bombas que tenemos puede ser un problema, casi nunca pasa, pero podría ocurrir, ¿tá? Lo que tiene de bueno esto es que es medio dependiente del nivel, o sea, si el nivel, o sea, la cantidad de burbujas que tenemos que poner o aire depende un poco del nivel. Si es un barro bueno hay que poner menos y si no más. Y eso es aumentar la recirculación con aire. Lo bueno que tiene esto es que espesa mucho más en general que el espesador a gravedad. Que no suele pasar los 3%.
este puede llegar a 6. O sea, se ha usado mucho por eso, porque pero es caro el sistema, ¿sabes? Y es complejo, para nuestra planta no sería una cosa buena. Después hay lo más común, esta es una marca que se llama Alfa Laval, que es sueca. Las centrífugas son horizontales, las que se usan en barros para espesado y para deshidratación, ¿está bien? Y el sistema tiene en general 2 motores, inoxidable, y a su vez tiene un segundo motor que hace girar un tornillo, que es este que está adentro, helicoidal, como el que sube barros y arenas, y que gira un poquito con una velocidad algo diferente al tambor que está afuera. Entonces lo que está haciendo esto es, la fuerza centrífuga me pega todo el barro en las paredes, y el agua queda más en el medio, que es lo que se ve en un tubito de centrífuga, ¿no es cierto? Que el barro queda en el fondo. Bueno, imagínense que esto estuviera el tubito con la parte de abajo para arriba y acá también. Acá se acumula barro, allá también. Y este tornillo, ¿qué hace? Me empuja el barro hacia adelante. Y después tiene una parte cónica que es la que le saca, lo exprime, lo comprime y le saca más agua. Entonces, este equipo se puede usar para espesado. Y generan fuerzas que son 2000 veces superiores que la fuerza de gravedad. O sea, en segundos nosotros tenemos un espesado bastante importante, ¿sabes? Y se las utiliza más en deshidratación que en espesado, porque en realidad hay plantas que tienen centrífuga para espesado y centrífuga para deshidratación. No es lo mismo la aplicación, digamos, ¿sabes? Pero es bastante caro tener 2 equipos y como vamos a ver después, son caros de mantenimiento, porque como giran a alta velocidad, solo los pueden reparar y mantener los técnicos de la empresa que te lo vendieron. Entonces los service te los cobran bastante caro. Las principales variables que importan son las características del barro, la velocidad de rotación, obvio que el radio, cuanto más ancha, cuanto más grande es la máquina, y si la velocidad de rotación gira, la fuerza centrífuga es mayor y se separa más, digamos, ¿sabes? Y tiene una cierta capacidad hidráulica, como los filtros banda también. Y después, la profundidad de la pileta también es importante, y la velocidad diferencial. Esto anda con una computadora, o sea, no, porque además tiene muchos sensores de vibración. Como pesa mucho, si hay algún desequilibrio empieza a vibrar y puede hacer un daño bárbaro. Entonces los sensores de la máquina la paran si hay algún problema de que se concentró más barro en un lado o en otro, porque gira a mucha velocidad, ¿sabes? En general, para el espesado no es necesario ponerle el polímero a una centrífuga, pero si van a deshidratar es obligatorio ponerle polímero, como al filtro banda, digamos. No hay nada que deshidrate sin polímero en general, ¿sabes? Todo, ¿vale? Bombeo de barros. La que nosotros más usamos en AMSA es la de tornillo, que es una bomba, se llama de desplazamiento positivo volumétrica, es decir, ese tornillo, la acción que tiene contra la goma que está alrededor, cada vez que se mueve un poquito, empuja un volumen de barro, ¿tá? Por eso se llama volumétrica, porque siempre, si no se desgastó la goma, siempre está empujando, cada vez que giró una vueltita, empuja el mismo volumen de barro, ¿tá? Hay otras que son como 2 lóbulos de acero que se juntan y también empujan barro, lo agarran arriba y lo tiran para abajo. Pero las más comunes son las que tenemos nosotros, y son muy buenas para barro. Lo único que hay que asegurarse que no haya arena, por eso que los desarenadores son claves para esto, o piedras o cosas, porque como el estátor es de goma, lo rompe. Y es lo primero que se desgasta en general, salvo que haya arena, es la goma que está alrededor, ¿tá? Y eso se cambia. Se pueden usar para, como están acá, después del espesador, después de los digestores para filtro banda, como está en Gándara también, es la más común, digamos, también. Y se pueden bloquear las líneas. Las bombas de desplazamiento positivo no se arruinan, se rompen, si uno tiene una válvula cerrada aguas abajo. Siempre tiene que estar desbloqueada, no puede haber válvula cerrada.
Y una buena instalación de bombas de desplazamiento positivo tiene lo que se llaman válvulas de alivio. Es una válvula que abre a cierta presión, o sea que si ocurre un bloqueo más abajo, la válvula esa se dispara y la presión la hace abrir y sale el barro por ahí, ¿no? Entonces no se revienta la bomba, no se rompe nada. En general, bueno, esa sería, les pido disculpas que está en inglés, pero el principio es el mismo. Este es el tornillo que está dentro y esta es la goma que está alrededor, y hay pequeñas cavidades que son todas igualitas, y al girar el tornillo el barro pasa de acá a acá y así sucesivamente. En general son largas, ¿tá? Cuanto más caudal son más grandes, pero además son más largas, ¿tá? Esa es una forma común, se la llama moino también, porque en realidad la marca más conocida en una época era Moino, y se llama, es como la Gillette, digamos, ¿tá? O sea, pero son bombas de tornillo de desplazamiento positivo. Tienen el motor ahí, acá está la goma y el tornillo, y debería haber en algún lugar una válvula de alivio, que es esa que está allá, ¿tá? Eso es una válvula de presión, de alivio, ¿tá? Entonces pasa algo y tiene que abrir eso, ¿tá? Eso de vez en cuando lo tendría que checar. Esta es una instalación para centrífugas, donde las bombas más grandes son para el barro y las más chiquitas son para polielectrolito. Es una planta, esa que yo les mencioné de Suecia, es una planta muy grande y la verdad que está muy prolija puesta, es todo acero inoxidable eso, ¿no? Bueno, entonces hemos hablado del pesado, que es solo reducir volumen. Después nosotros tenemos para poder deponer finalmente un barro, tenemos que hacer otra cosa, que es digerir al barro. Es decir, se llama digestión o estabilización la reducción mayor todavía de patógenos. O sea, los volátiles que medimos, nosotros medimos en el reactor cierta cantidad de volátiles. Si un digestor funciona bien, tendría que haber bastante menos, entre un 30 y un 60% menos, ¿eh? La digestión aeróbica, esto no se compliquen demasiado, esto es una manera de escribir la biomasa, o sea, la DBO, porque es una molécula de azúcar, que a su vez tiene nitrógeno, y con oxígeno se va consumiendo la materia orgánica. Además, si hay amonio presente, ocurre una nitrificación que genera ácido, y esto sería digestión más nitrificación. Es complejo, pero cuando ustedes oxigenan, el amonio que quedó lo nitrifica, ¿tá? Acá tienen un montón de datos del tipo de retención hidráulica, lo recomendado para digestión aeróbica, la carga de sólidos. Bueno, eso mírenlo tranquilo. Esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Este es un digestor aeróbico de Estados Unidos, que yo no lo saqué de internet las fotos, ¿ah? De un sistema después de un espesador, y tiene una violencia de agitación muy fuerte. O sea, los que tenemos nosotros no tienen ese grado de mezcla, digamos, ¿tá? Y esto es bastante importante también para que todos los porciones del barro estén expuestos al oxígeno, digamos. Si tenemos mezcla mala, siempre va a haber alguna parte que biológicamente no queda del todo estabilizada, ¿tá? Porque recuerden, este es otro y es similar, ¿tá? Y el problema es que esto debe tener 3 o 4% de materia seca. Es difícil airear esto, no se puede hacer con los difusores de burbuja fina. Esto es con un tipo de aireadores especiales que hace circular el aire. Es bastante complicado. Estos son sistemas que son complejos, que el aire es inyectado y después tiene algún tipo de agitación y sube por todos esos lados, ¿tá? Eso es lo que provocaba esa agitación grande en el otro lado. No sé cuánto cuestan esos sistemas, ¿tá? Yo acá nunca los vi. En Estados Unidos la Agencia de Protección al Medio Ambiente recomienda bastante más días que nosotros, como quieren lograr estos biosólidos A o B, perdón, porque para digestión aeróbica puede solo producir biosólidos B, o sea, no es de uso, no es la mejor
estabilización. Tiene que estar 40 días, y eso es el caudal que le entra al digestor por el volumen. Es más o menos el tiempo de residencia, como decíamos, 20 horas en un reactor. Imagínense el barro, lo achicamos mucho, porque la pulga es chiquita y a su vez lo espesamos, pero tiene que estar 40 días en un Estados Unidos. Aquí lo diseña en OSA para 15 días, ¿tá? Entonces está menos estabilizado, ¿tá? ¿Cuáles son las ventajas de la digestión aeróbica? Bueno, que la disminución de volátiles es similar a la anaeróbica, y hay menos de BO en el líquido recirculado, si es que se recircula. En el caso nuestro, que empezamos antes, vos no recirculás nada al digestor, eso va todo al filtrobanda, digamos, ¿tá? Produce un barro oscuro, si está el tiempo necesario, similar al humus, o sea, al barro de la tierra, y biológicamente estable, aunque no es clase A. Es una técnica simple que no requiere una operación sofisticada. Se usa en barro secundario. Y en general tiene un bajo costo de inversión. Eso es lo que se ha priorizado en todas estas plantas, que la obra costaba menos y la operación es más simple también. Es fácil de construir porque son piletas de hormigón con aireación, no hay riesgo de explosión, si nitrifica y desnitrifica de manera completa, no disminuye el pH ni la alcalinidad. O sea, si tiene aire suficiente, en definitiva es eso, y tiene zonas donde hay oxígeno y zonas que no, o está con aire una sola y sin aire otras, no cambia la alcalinidad, sino la digestión reduce consume la alcalinidad y baja el pH, ¿tá? ¿Cuáles son las desventajas? Tiene un alto costo energético. En general debería gastar casi lo mismo para digerir los barros que para airear en el reactor, o sea, es mucha energía, ¿tá? Y lo malo es que no produce gas metano para recuperar energía, o sea, es solo gasto, digamos, ¿tá? Es algo fácil, relativamente barato, pero operativamente es más caro. Bueno, de esto voy a hablar muy poquito porque es importante que ustedes lo sepan. No les vamos a hacer ninguna pregunta de esto, pero esto es lo que más se usa en el mundo, y este tipo de reactores, parecen huevos, es la forma que se construyen hoy, digamos, ¿tá? Plantas muy grandes, ven que eso es un elevador, o sea, estos son gigantes, ¿tá? Por ahí abajo no sé si se ve a alguien, pero es enorme esto. Y aquí se digiere anaeróbicamente, y esta forma de huevo han visto que para mezcla y para salida de gases es lo mejor, digamos, ¿tá? O sea que todos los modernos lo construyen de esa manera, son todos cerrados y se recupera el gas, ¿tá? Es antiguo porque nosotros teníamos incluso los IMOs, que son bastante viejos, pero ahí no se recuperaba gas, se digería anaeróbicamente, el barro era negro, pero el gas se iba por el centro del IMO, digamos, ¿tá? Pero ahora, como se ha aumentado mucho el costo de la energía y ambientalmente es positivo, la digestión anaeróbica, o sea, sin presencia de nitrato ni de oxígeno, es lo que más crece, ¿tá? Y el objetivo principal también es la de eliminar los sólidos suspendidos volátiles, estabilizarlos, o sea, convertirlos en fijos, y entre ellos son los patógenos que se van muriendo, ¿tá? Porque todo lo que quedó, parte tiene patógenos, ¿tá? Hay dos tipos de digestión anaeróbica, una que se llama termofílica, que esa es la que menos se usa, es a 50, 60 grados, o sea, hay que calentar esto a 50, 60 grados. Entonces, en general, lo tenés que arrancar con gas, después empieza a generar metano, y con el mismo metano parte haces energía y parte lo usás para calentar, ¿no? El mismo reactor. Lo que sí, en Estados Unidos, esa termofílica, que es a la mayor temperatura, es la que más garantiza matar patógenos. Los sólidos que vos sacás de ahí son clase A, son los mejores biosólidos que hay, digamos, los que se llaman de uso irrestricto. En Estados Unidos lo podés poner para cualquier cosa, lo puede tener cualquier persona en su jardín, no le hacen nada, ¿tá? Y esa, que es a alta temperatura, con 5 a 7 días alcanza, ¿tá? Mesofílica, que es la más común hasta ahora, es de menor temperatura, creo que es alrededor de 30 a 35 grados, ya necesitas más días, ¿tá?
y esa es la cantidad de metano que produce por habitante, digamos. Más o menos, o sea, si no son huevos, son ese tipo de cosas, hay que agitar, tiene que haber un mezclador y obviamente el gas se va acumulando en la parte de arriba, ¿tá? Seguimos. Bueno, descompone la materia orgánica y también la inorgánica, sobre todo los sulfatos. Esto es, la digestión anaeróbica es súper compleja, por eso que es difícil de operar, porque en realidad se divide en 4 reacciones, estos son gruesos, son muchas más reacciones, pero 4 etapas que están una detrás de la otra. La primera se llama hidrólisis, la segunda acidogénesis o fermentación o oxidación anaeróbica, metanogénesis, que es cuando genera metano, y estas 4, lo único que les voy a explicar de esto es que, ¿qué pasa? Hay bacterias que se encargan de esto, y el producto que se genera con esto lo usan las siguientes bacterias. Entonces, ¿qué ocurre? Si alguna de las etapas se apura, o si alguna de las bacterias, por las condiciones que hay, trabaja más rápido que las otras, baja el pH y separa todo, o no se genera gas y separa todo. Acá está todo descrito, qué tipo de reacciones para el que le interese lo tienen. Es bastante complejo, no se hagan demasiado en la sangre. Esto no, lo último que vamos a ver, que es deshidratación de barro. ¿Por qué nosotros deshidratamos el barro? Ya se supone que si se hizo una digestión aeróbica o anaeróbica, mejor la anaeróbica, hay una cierta estabilización. Entonces el barro puede deponerse de alguna manera o usarse para algún tipo de suelo. Pero ¿qué pasa? Hay un costo de deposición y un costo de transporte. El costo de transporte es elevado. Y si nosotros teníamos, en el mejor de los casos, 3% de materia seca o 4%, estamos hablando que vamos a transportar un 27% de agua, ¿tá? Entonces tenemos que tratar de deshidratarlo, ¿tá? Y es lo que hace los equipos que deshidratan, ¿tá? En general, como los flux de los barros tienen una carga negativa, casi siempre los polielectrolitos que se usan para barros son catiónicos. Catiónicos porque la carga es positiva, es carga eléctrica. En agua se usan tanto catiónicos como aniónicos como sin carga, ¿tá? Pero en barro la mayoría son catiónicos, ¿tá? Y sobre todo esto es un tipo de polímero. Las poliacrilamidas son la base de la mayoría de los polielectrolitos que se usa para barro, y varía el peso molecular y la carga de los mismos, pero bueno. Lo primero que hay que hacer es mezclar ese polímero con el barro. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una es lo que se llaman mezcladores estáticos. Algún tipo de filtro de banda me parece que tiene un mezclador estático, no recuerdo cuál, pero en definitiva el mezclador estático es un caño con un montón de insertos adentro que hace que yo meto acá dentro del barro, arriba dentro del polielectrolito, lo que yo quiera mezclar, y esas paletas que están adentro, helicoidales, hacen que se mezclan, se separan, se mezclan, y en un tramo chiquito hay como 50 o 60 mezclas, ¿tá? Entonces, estos son equipos bárbaros para mezclar dos cosas, ¿tá? Porque con muy poquito espacio logran mezclar muy bien, porque si no imagínense, si yo cargo un polielectrolito por goteo a una cantidad de barro y tiene que reaccionar rápido, no necesariamente si no está bien mezclado y no llego a todos lados, no va a deshidratar bien. Bueno, eso es un ensayo de jarra, no sé si lo han visto todos, pero viene un proveedor en general y agarra barro, es pesado, que es el que va a entrar o digerido, el que vaya a entrar al filtro de banda, y le agrega distintas dosis y distintos tipos de polielectrolitos. Y va haciendo pruebas hasta que ve en ese ensayo de jarra cuál es mejor. Y después, acá explica un poquito por qué es que ustedes, un barro de 0,7% o 1%, que es el que ven en la recirculación a la purga, les parece que tiene mucho más barro, ¿no? Porque el agua está en 4 formas distintas. La más fácil de separar es la que está libre, ¿saben? Que no está pegada al barro. Esa
el polielectrolito la separa de un saque y uno ve cómo corta. Los que han mirado un filtro banda es impresionante, como se separa y la ves cuando cae, cómo se separa el agua. Después hay un agua que está dentro de la matriz del barro, que nosotros no la vemos, o sea, cuando vemos el barro, ese agua está dentro, ¿sí? Y una que se llama superficial, que está pegada a la superficie del floc, ¿está bien? Y la otra esta es la peor de todas, que está unida al barro, o sea, por más que nosotros sequemos, nunca vamos a llegar al 100% de materia seca con los métodos normales que tenemos, y habría que usar algo térmico para llegar a 80-85%, y una playa de secado en 6 meses, si lo dejamos 6 meses y lo pusimos en capa chiquita y no llovió, puede llegar a tener hasta 60-65% de materia seca, que es mucho. Nosotros lo que queremos con esto es, la playa de secado estabiliza también, pero queremos reducir volumen para que se lo lleven, digamos, o aunque lo vendiéramos, el tipo que se lo lleva no quiere llevarse agua, ¿no? Entonces, pero imagínense que un filtro de banda, en el mejor de los casos, anda por 20-22% de materia seca, o sea, seguimos teniendo 80% de agua, y lo vemos y parece una torta seca, ¿no? Es por el tipo de agua que hay. Bueno, los más comunes, yo no tengo todos acá, sino que directamente hay muchos más tipos de equipos para secado, ¿tá? Pero los que usamos nosotros en todas nuestras plantas son filtro de banda, centrífuga horizontal y después las playas de secado, que si son en cantidad suficiente está todo bien, pero la mayoría de las plantas tienen poca playa o algunas no tienen nada, ¿tá? No es bueno eso. El filtro de banda es del año 1970, tienen en general un sistema de doble banda y tienen muchos un cajón floculador, que es lo que decía yo, que muestran cómo se va cortando el agua antes de que entre al filtro de banda, ¿tá? Y ustedes saben, el floculador es un equipo que gira lentamente. ¿Por qué? Porque los flocs del barro, uno quiere que se unan y formen flocs más grandes, ¿está bien? Entonces, si vos giras muy rápido, los rompés. Entonces tienen que girar a una velocidad lenta para que se choquen 2 flocs chiquititos o 3 y formen uno más grande. Entonces la floculación, que se usa mucho en agua potable, coagulación es la formación de los microflocs, y la floculación, los flocs grandes que decanten o separan el agua en este caso, siempre es lenta, está en mecánica pero lenta. Y el filtro banda tiene varias zonas. En general una que es como igual a la mesa espesadora, que cae por gravedad, es la de arriba, ¿tá? Por eso la banda tiene que estar limpia, en el sentido que el agua tiene que poder drenar y el barro no se tiene que caer por las costadas, ninguna de las partes del filtro, ¿no? Luego tiene una segunda zona que ya empieza a apretar al barro y le empieza a traer agua ya por presión mecánica, ¿tá? Y la tercera alcanza la mayor presión, ¿tá? En general se lavan con una bomba, es común eso de los 7 bares. Creo que los filtros, los difiltros también tienen 5 o 7 bares. Lo que son los picos rociadores, que siempre lavan a presión alta. Si no logran tener buena presión y agua limpia, van a tener lío, que cuenta con un pequeño compresor. Y existe también, tienen dispositivos para centrar la banda. Bueno, eso es una foto. Ese es el cajón floculador que yo decía, que ahí cuando vuelca ya uno ve muy bien cómo es, podemos seguir. Esa es la parte de drenaje a gravedad, y esos son separadores. Las placas esas es para que el barro se mueva y le permita chocar entre sí y separarse mejor el agua, ¿tá? Es como que lo ayuda a unirse, separarse, qué sé yo. Y después, bueno, en general son cintas transportadoras que lo vuelcan a un contenedor, ¿tá? Y ahí se observa que hay una diferencia entre el agua y el floc ya, ¿no? Y se va, no es que este al principio no está perfecto, pero por lo menos se nota cómo se va cayendo el agua y se va secando un poquito en la primera parte, ¿tá? Y ese creo que acá era Gándara cuando ya estaba. Eso tiene 20-22% de materia seca. Sin embargo, uno lo mira y dice, esto tiene que ser 100% de materia seca. Pero no, tiene mucha más agua
materia seca. Bueno, lo bueno es que es un bajo consumo energético, no hay grande consumo de energía, tiene un relativo bajo costo de inversión y operación, mecánicamente no es difícil de mantener, hay que tener repuestos, y son máquinas que pueden producir una torta seca. Debería tener bajo contenido de sólidos en el filtrado. Cuando las bandas se van tapando, o el poli no es el mejor, o la dosis de poli no es el mejor, o está sobrecargado el filtro, el agua no drena y empieza a empujar el barro para los costados y eso vuelve al pozo de bombeo. O sea, y cuando viene un digestor es barro negro, o sea, no es nada bueno para el sistema. Es muy importante que sea limpio posible, o sea, que lo que se llama recuperación sea alta. Lo venden dicen que tiene 98% de recuperación, quiere decir que de 100 kilos de barro, 98 tendrían que quedar del lado de los barros y 2 kilos del otro lado. No es fácil conseguir eso, pero cuando se pierde, cuando el líquido está lleno de barro está mal, o sea, hay algo que está fallando. Es fácil pararlo, pero tiene una capacidad hidráulica limitada y también sensible a partículas duras. Bueno, hemos visto una banda que se rompió por algún sólido que le llegó tiene otras desventajas, son que depende muchísimo del barro. Hay barros que son plantas mucho más fáciles de deshidratar que otras, o cuesta algunas más optimizarlas, tiene una vida útil relativamente baja y es un alto consumo de agua además, y tiene que haber un operador constantemente. Bueno, esto ya hemos visto, son las mismas que antes, con la diferencia que sí o sí con polielectrolito lo secan un poco más, puede ser que el deshidratador, pero como ustedes ven, esta es una centrífuga grande de Suecia. El operador en realidad no entra en contacto con nada, está todo limpio, no salpica nada, no sale agua por ningún lado, sale todo por cañería y la torta sale seca. Esa es una vista de 2, bueno, es una planta con mucho espacio, que nosotros no nos dan esas plantas, pero seguimos para abajo. Esto les quería mostrar porque las centrífugas se suelen poner en una planta alta, y estas lo que tienen es, después de la centrífuga cae en un caño un silo, ¿está bien? Y el silo tiene unas válvulas que no sé, están ahí arriba, estas cosas, y una cosa de goma. O sea, ¿qué pasa? Acá entra un camión, ¿está bien? Y estos son balanzas. Entra el camión, lo pesa el camión y empieza a cargarlo, sabe cuántos kilogramos se llevó y corta, y es bastante práctico. También no hay casi intervención del operador si no hay algún problema, digamos, ¿no? Pero suelen ponerse en planta alta, digamos, ¿no? Son las bombas de barros y las más chiquitas son las bombas de poli, ¿no? Y esta es la estación de polielectrolito, que ellos la tienen en acero inoxidable y no se ve ahí, pero es una planta grande. Entonces tienen el poli, viene sólido en bolsones de esos de 1 metro cúbico que los llevan y los descargan. Se usa muchísimo en la centrífuga, giran a alta velocidad y aprovechan la fuerza centrífuga para separar el barro. Las ventajas es que la apariencia es muy limpia, o sea, en general no hay problema de olores, parar y arrancar es fácil de instalar y produce una torta seca. Y dentro de todo no son tan caras en relación a la capacidad que tienen, ¿tá? Las desventajas es que si llega a haber arena, el rotor, o sea, el que gira dentro el tornillo, como todos los tornillos, tiene que ser de una creación muy buena y además la arena se lo va a comer. O sea, el sistema de pretratamiento para esto también es muy importante, ¿tá? Donde hay mucha arena se morfó el tornillo y arreglar ese tornillo sale bastante plata, digamos, ¿tá? Lo malo es que no se puede, el operador, hasta que no saca muestras, no está viendo lo que pasa. Vos en el filtro banda puede haber spray, que no es bueno yo, pero vos ves lo que está ocurriendo. En esto está todo cerrado, no te salpica, no te ensucia, no te hace nada, pero vos tenés que sacar una muestra del efluente, una muestra del barro, para ver cómo están dando, digamos, ¿tá?
Por último, bueno, las playas de secado, en definitiva, saben ustedes que en general se pone algún tipo de ladrillo o modulitos de concreto, hay unos que es como, se usan para pavimento, pero que drene el agua. Algunos lugares tienen, es un pavimento especial, bueno, eso se puede poner también, es más caro que los ladrillitos eso. Después tiene que haber arena, grava y en general el sistema de drenaje. Si el drenaje no funciona, esto no anda, digamos, ¿no? Porque por secado, por el sol, es un 10%, la mayoría es por drenaje, ¿tá? Pero además es muy importante que sean capas finitas, después lo vamos a ver, ¿tá? Bueno, es una playa, no sé si no de acá, se han utilizado en general en comunidades chicas de 10.000 a 20.000 habitantes. El problema es que el área, hay una cierta cantidad de metros cuadrados por habitante, y son muchos habitantes, necesitan muchas playas. El asunto es que para comunidades mayores el costo inicial de construir estas, no son baratas las playas, ¿eh? Duran muchos años y están bien mantenidas, pero no son baratas. Y después tienen que ser fáciles de retirar el barro. El sistema, bueno, lo del drenaje es muy importante, y esto es lo que dicen. Imagínense, ustedes pueden sacar el área, cuántos metros cuadrados necesitan tener, bueno, sepan cuántos habitantes servidos tienen su planta y van a saber cuántos metros cuadrados de playa tienen, y seguramente van a tener menos. Y ahí les dice también un número, por curiosidad, más o menos cuánto barro seco, o sea, como si fuera 100% seco, podrían poner por año, porque es lo que hablamos con un compañero hoy, que vos tenés que poner capas de 10 centímetros, no podés poner 40 centímetros, ¿verdad? Pues no seca nunca eso, ¿verdad? Tiene que ser pequeñas capas que drene bien, que corte y se lo pueda remover fácil, digamos, ¿verdad? Es el método más barato sin duda, pero tenés que tener mucho terreno y barato el terreno, ¿verdad? Hoy es más difícil hacer, que te dan terreno para las plantas que no sobra, digamos, ¿verdad? Y no hay que hacer mucho y tampoco es una máquina sofisticada, es una cosa relativamente sencilla, pero tiene que estar bien diseñada para que drene, ¿sí? Y tiene que ser operada en el sentido de capas chicas, si no, chao. Lo que tienen que es, si están 6 meses, se estabiliza mucho en cuanto a volátiles, pero además tiene más materia seca que cualquier otro equipo mecánico. Lo que pasa es que para dejar un barro 6 meses tenés que tener 2 millones de playas, ¿no? Si no, no. Imagínate que vos sacás barro todos los días. Y bueno, ya hemos hablado de estas cosas, ¿no? Y esto es solo nosotros no lo hacemos, Bariloche lo hace, compostaje. O sea, mezclan el barro, que puede estar espesado y deshidratado o digerido aeróbicamente, pero con eso mezclan, por ejemplo, lo ideal es hacer un convenio con un municipio, el municipio todas las ramas de poda que tienen, las mezcla con el barro y se hacen esas pilas, y tienen que tener una máquina que las dé vuelta, y las bacterias acá adentro, las que se generan, levantan temperatura, llega a 50, 60 grados esa pila adentro, y si se puede hacer en Bariloche, se puede hacer acá, ¿no? Pero necesitas bastante terreno y alguien que se dedique a hacer el compostaje. Eso es lo que todo el mundo te admite como mejor tratamiento para el barro.